En el freestyle nos enseñaron una idea muy clara: ganar es levantar un trofeo. Una noche perfecta, un jurado levanta la mano, una foto con la copa, pero con el paso de los años, esa idea empezó a quedarse corta, porque algunos ganaron, pero desaparecieron. Y otros nunca ganaron una final internacional, no ganaron ese título más importante, pero siguen siendo nombres que pesan hasta el día de hoy. Hoy no vamos a hablar de resultados, hoy vamos a hablar de legado, de identidad, de freestylers que trascendieron sin necesidad de ganar trofeos importantes. El freestyle, ya saben, no es un deporte tradicional, muchos ni tan siquiera lo consideran como tal. No hay cronómetros, no hay estadísticas claras, no hay una única forma correcta de hacerlo, ni tan siquiera hay un reglamento oficial a día de hoy, aunque en el pasado sí. Ganar una batalla depende de muchos factores: el formato, el jurado, el contexto, incluso el momento cultural. Por eso ganar una competencia no siempre significa cambiar algo. Trascender es otra cosa muy distinta. Trascender es que tu nombre siga apareciendo años después de tu última batalla y perdurar tras el paso del tiempo. Trascender es que nuevos MCs te mencionen aunque no te hayan visto ni tan siquiera competir en vivo. Es que tu estilo se reconozca sin necesidad de mirar la pantalla. En el freestyle, una batalla se puede ganar en minutos, pero el respeto, la carrera, se construye durante años. Pero vayamos con nombres y apellidos. Teorema es uno de los nombres que no necesita presentación. Desde Chile construyó una carrera basada no solo en títulos, sino en coherencia. Teorema no improvisa para gustar, improvisa para ser fiel a sí mismo. Su tono, su forma de fluir, su manera de estructurar las rimas, lo hicieron reconocible incluso cuando perdía. Es cierto que a nivel nacional ostenta en su palmarés tanto los trofeos de FMS como los de Red Bull, y que en terreno internacional suma una BDM o Gold Level, pero nunca ganó las que verdaderamente importan: Red Bull Internacional, FMS Internacional o ahora la de reciente creación, FMS World Series. Teorema es el ejemplo claro de MCs que ganaron algunos trofeos, pero que su estilo y manera de concebir el freestyle van muy por delante de una vitrina. Teorema entendió algo clave: si tu identidad es fuerte, ninguna derrota te borra. Y en una escena tan cambiante como el freestyle, mantenerse auténtico durante años es una de las formas más raras y más difíciles de trascender. Papo es sinónimo de persistencia. No es el freestyler de una sola época, es el freestyler de varias. Compitió cuando el freestyle estaba en pañales, compitió cuando se volvió viral en el escenario, compitió cuando llegó la nueva generación. Nunca fue campeón internacional en solitario, pero siempre estuvo, adaptándose, ajustando su estilo, entendiendo el juego, forjando industria. Papo representa a esos freestylers que no dependen de un pico de fama, sino de una trayectoria sólida, cargando el peso del freestyle muchas veces a su espalda. En una cultura donde muchos brillan un año y desaparecen al siguiente, mantenerse también es una victoria, y mucho más importante que una victoria puntual en terreno internacional. Kaiser es otro de esos íconos chilenos del freestyle que no ganó las internacionales más importantes. Cuenta en su vitrina con la Red Bull Nacional de Chile del 2014, la Gold Level Fest del 2016, Gold Level en 2019 3 vs 3 y una BDM de pandillas del 2019, pero ni rastro de las internacionales más importantes de la industria. Su carrera e importancia en las batallas va más allá de ganar. Tanto es así que cuenta con la cuarta batalla más vista de la historia de Urban Roosters y la más vista hasta la fecha de una todopoderosa FMS internacional. Hablamos de su batalla contra Stigma, que cuenta a día de hoy con más de 20 millones de visitas. Además, Kaiser envejeció bien. Volvió como reemplazo del menor para la FMS World Series para dejarnos un final de película, ganando primero a Gazir y arrebatándole el título para más tarde volver a hacer lo propio con Asesino y devolverle la copa a Gazir. Y todo esto estando retirado, simplemente cine. Kaiser sigue siendo actual porque nunca dependió de modas, y eso también es trascender. Johnny Beltrán no ha competido nunca desde el ego, compite desde la emoción, desde el humor, desde lo jocoso. Nunca fue campeón internacional, pero pocas veces el público sintió algo tan honesto arriba de un escenario. Johnny improvisa desde ese lado más cómico y humorístico, cosa que se premiaba mucho más antaño, pero que hoy también es un soplo de aire fresco ante tantos estilos serios arriba del escenario. Demostró que el freestyle no siempre se trata de ser ingenioso, de ganar batallas, sino de ser más simple, haciendo reír con chistes mientras improvisa. Y conectar de esa manera con la gente, sacando sonrisas, es dejar una huella imborrable que ningún trofeo puede reemplazar. Pero hay freestylers que trascienden dentro del circuito, y hay otros que lo hacen más allá del freestyle. Trueno es el ejemplo perfecto. Su historia no es la del campeón constante, es la del crecimiento y desarrollo personal y profesional, desde el meme de la salamandra, pasando por su descenso de FMS Argentina y el efecto mariposa de ser rescatado de ese descenso para que más tarde ganara la FMS Argentina y ese mismo año también saliera victorioso en Red Bull Argentina. Pero a nivel internacional no dejó huella competitiva. Aún así, entendió algo clave antes que muchos: el freestyle
podía ser un trampolín. En apenas unos años, Trueno pasó de las batallas a llenar escenarios con su música, de improvisar en plazas a encabezar festivales. Su trascendencia no está en un título internacional, sino en haber usado el freestyle como plataforma para una carrera musical que hoy triunfa a nivel global. Trueno no ganó la batalla más grande del mundo, ganó algo distinto: tiempo, público y futuro, sobre todo una carrera profesional en la música, que es mucho mejor que en el freestyle. Otro caso muy similar fue el de Walls. Nunca tuvo el impacto mediático de Trueno, ojo, está claro, nunca fue el rostro de una compañía, pero también entendió algo igual de importante: construir paso a paso una carrera, con buenas participaciones en FMS, con presencia constante en Red Bull, con actuaciones sólidas, sin necesidad de ganar ni internacionales ni nacionales. Walls ganó algo mucho más importante: una fanbase real. Gente que no solo lo seguía por las batallas, sino por lo que decía, por quién era, por cómo sonaba, por cómo rapeaba. Mientras algunos buscaban el trofeo, Walls buscó forjar su propia comunidad. Y con el tiempo ese público se trasladó a la música. Hoy, sin titulares ruidosos, sin un título mundial ni nacional, Walls vive de su música. Su trascendencia no está en una copa, está en haber convertido el freestyle y las batallas en una base sólida de fans para una carrera artística sostenible. Pero volviendo a competidores puros en las batallas, podemos hablar de Sweet Pain. Representa a esos nombres que sostienen la escena: años compitiendo, años viajando, años manteniendo el nivel, pero nunca ganó el título más grande del freestyle, ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Pero nunca se fue y sigue estando manteniendo uno de los fandoms más fieles de la comunidad de las batallas, pudiendo vivir del freestyle e impactando allá donde va. Da igual que sea en FMS, que fuese en su momento en Red Bull o que ahora sea en FUG. Sweet Pain no pasa desapercibido. Y en el freestyle actual, donde la memoria es muy corta, eso ya es trascender. Pero ahora hablemos de la otra cara de la moneda. Hablemos del tema incómodo: ganar y que no cambia nada. Raptor es un gran campeón. Siendo sinceros, lo es. Tricampeón de Red Bull México, bicampeón de FMS México e incluso campeón del trofeo más preciado del freestyle, una Red Bull Internacional. Un logro enorme, innegable. Pero pasado ese momento, su impacto cultural fue muy limitado. No marcó escuela, no redefinió estilos, no dejó una narrativa duradera, ni tan siquiera formó una comunidad fiel en torno a su figura. Y esto no es desprecio, es una prueba de algo más importante: ganar una vez, o ganar incluso varias, no te garantiza trascender en la industria. En el freestyle, el título puede ser el inicio o incluso el final. Así que ya lo ven, el freestyle no solo lo escriben los campeones, lo escriben los que inspiran, los que resisten, los que dejan algo cuando se van. Hoy hablamos de freestylers que trascendieron sin ganar. Pero ahora la pregunta es para ti: ¿qué pesa más? ¿Un trofeo o un legado? Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, tírame el programa a la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada.